Gracias, doctor Castellanos. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Es siempre un honor estar aquí participando en las actividades académicas del Colegio Mexicano de Anestesiología. Y antes de iniciar esta reunión académica, quiero agradecer en especial al doctor Jaime Rivera Flores, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, a la mesa directiva y al doctor Castellanos por habernos dado este lugar para presentar algo que es muy importante y trascendente para la anestesiología mexicana, porque esto pone al colegio a la vanguardia de lo que hacemos en la investigación clínica y además da las herramientas al anestesiólogo para que pueda mejorar la práctica cotidiana de la anestesia. Y bueno, ¿por qué vino todo esto de este consenso, de esta guía práctica? Porque había una gran laguna de este tema en la anestesia, no nada más mexicana, sino también en la anestesia mundial. Realmente vemos en los servicios de anestesia cada vez más pacientes que reciben algún tipo de anticoagulación. Ustedes saben que los pacientes que están llegando a más de 60, 70 años, que son definidos como pacientes muy mayores actualmente, llegan tomando algún tipo de anticoagulación, ya sea anticoagulación profiláctica o anticoagulación terapéutica. Están apareciendo nuevos medicamentos y bueno, la cantidad de información que hay al respecto es abrumadora. Y por lo tanto, muchos anestesiólogos que tienen poca experiencia, que no tienen mucho expertise en el manejo de los anticoagulantes, van a tener problemas serios cuando se enfrenten a usar técnicas de anestesia regional en pacientes que están recibiendo y que tienen que recibir algún tipo de anticoagulación. Entonces, tomando en cuenta esto, el Colegio Mexicano de Anestesiología se dio a la tarea de desarrollar una guía de práctica clínica para el manejo de este problema tan serio en la práctica cotidiana de nuestra especialidad. Y bueno, van a ver, antes de iniciar ya con la doctora García y el doctor Mejía, lo que es la guía práctica que resultó después de cerca de un año, ¿sí o no, Wendy?, de trabajo intenso, y ahorita van a ver en qué consistió esto, una breve introducción de por qué quisimos hacer esto. Entonces, si me prestas el... ¿Por qué tuvimos y quisimos hacer esto? Bueno, una de las complicaciones serias de los pacientes hospitalizados que no anticoagulamos es la embolia pulmonar. Realmente esto se ve poco durante el transoperatorio, pero los que les damos seguimiento en el posoperatorio a los pacientes, afortunadamente no es frecuente ver este coágulo cabalgado en la pulmonar, pero bueno, se ven grados muy diferentes de este tipo de problema por embolismo pulmonar de repetición o no masivo como el que vieron. Y esto es secundario a un estado procoagulable o protrombótico. Y esto fue descrito desde hace muchos años por Rudolf Virchow, quien describió que estos coágulos se desarrollaban por una triada normal de flujo anormal, pared anormal de los vasos y alteraciones de la sangre. Y esto sigue rigiendo a nuestros días. Ahora ya conocemos muy bien la fisiopatología y sabemos qué es lo que está sucediendo, pero son todavía muy válidos estos conceptos de Virchow. Y esto de la enfermedad tromboembólica venosa tiene problemas muy serios. Y yo pienso que todos los que vemos pacientes en las salas de quirófano tenemos que estar muy al pendiente de esto porque precisamente muchos de estos problemas trombóticos se presentan en el transoperatorio. Eso ya está bien demostrado, lo saben todos ustedes, que los coágulos no se desarrollan en el posoperatorio, sino empiezan en el quirófano. Y vean el impacto epidemiológico de esto, que realmente es muy importante. En los Estados Unidos de América se presentan cerca de 5 millones de casos de trombosis venosa de diferente magnitud y la mayoría de esto es por inadecuada profilaxis intrahospitalaria. Y esto pueden decir ustedes, bueno, a mí esto no me importa ni me compete. Pues sí nos debe importar y competir porque actualmente lo que hacemos ya no es anestesiología como tal, sino medicina perioperatoria. El concepto del paradigma de lo que hacemos en la anestesiología está cambiando y dentro de esto debemos tomar en cuenta que debemos ser expertos en la profilaxis y en la anticoagulación de nuestros pacientes. Y vean todos los problemas que esto conlleva, incluyendo 125,000 muertes anuales por embolismo pulmonar. Y fíjense, después del infarto agudo del miocardio, el embolismo pulmonar es la tercera causa más frecuente de muerte cardiovascular. Y el grave problema, compañeros, es que el diagnóstico de esta enfermedad se hace exclusivamente en menos del 30% de los casos cuando el paciente está vivo. O sea, muchos de estos o pasan sin diagnóstico y el paciente se va a su casa porque tuvo un poco de taquicardia, le faltó el aire, hizo disnea o tuvo dolor torácico o se muere. Pero vean,
siguiendo con la epidemiología, el gran porcentaje de los pacientes que desarrollan enfermedad tromboembólica venosa tienen algún factor de riesgo. Y yo pienso, y es algo que debemos hacer, sobre todo los que están al cargo de servicios de anestesia, que en su hoja de evaluación preanestésica se tiene que poner el riesgo tromboembólico venoso del enfermo. ¿Por qué? Porque ponemos riesgo cardiovascular, si la vía aérea va a ser fácil o difícil, todo lo que ya saben ustedes, los accesos venosos, pero no ponemos qué tanto riesgo tromboembólico tienen. Y eso le compete al anestesiólogo. Ya no es terreno únicamente del cardiólogo, del internista, sino también de nosotros. Y estos son algunos de los factores de riesgo más frecuentes que vemos en la práctica cotidiana. Y vean ustedes, en los Estados Unidos, como les decía, se presentan una gran cantidad de casos de enfermedad tromboembólica venosa. Muchos de ellos son potencialmente curables únicamente con profilaxis y otro gran porcentaje van a tener algo incurable que no podemos prevenir ni hacer nada. Y vean ustedes, si nosotros damos profilaxis adecuada, se pueden salvar 80,000 vidas. Estas son estadísticas americanas. Y vean ustedes, a pesar de que nosotros demos una profilaxis adecuada, que habitualmente no es tan adecuada como vamos a ver más adelante, siguen muriendo una gran cantidad de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema es latente y el problema es muy serio. Pero bueno, pueden decir eso pasa con los americanos, pero bueno, ¿qué sucede en nuestro país? Como pueden ver, ya en México se están haciendo intentos de estudiar qué es lo que sucede con nuestros pacientes y vean ustedes, el número de pacientes con embolia pulmonar no diagnosticada en los hospitales sigue siendo elevado. Muchos de esos pacientes mueren y no se hizo el diagnóstico en vida. Y fíjense, de este estudio del Instituto Nacional de Cardiología, solo en el 18% de los enfermos se consideró el diagnóstico ante mortem. O sea, el problema es serio. ¿Y dónde vino ese problema? Desde que el paciente estaba hospitalizado o pasó a que lo operaran del corazón y bueno, luego se vino complicando. Y este es un estudio que hizo el doctor Ziegler en el Centro Médico Nacional. ¿Y qué es lo que concluye él? Basado en la información que publican autoridades oficiales de México, originadas en certificados de defunción, fíjense, presaron en este tiempo, en este año, 1,357 muertes por enfermedad tromboembólica venosa, lo que condicionó una incidencia de 1,44 casos por 100,000 habitantes. Y seguramente esto es más, porque este es un estudio únicamente hecho en el Centro Médico Nacional, y pues no es el único hospital de nuestro país. De esta manera, la enfermedad tromboembólica venosa, a pesar de ser común, produce sintomatología con poca frecuencia y en un elevado porcentaje la primera manifestación es embolismo pulmonar fatal. Por lo tanto, lo que tenemos que atacar no es ya cuando el paciente está enfermo y con la embolia o con la trombosis venosa profunda, sino que tenemos que prevenirla. Y fíjense esto en un estudio en Gales y en Inglaterra, a pesar de todo lo que se ha conocido, la incidencia de embolismo pulmonar fatal después de cesárea no ha cambiado en este lapso de tiempo. Fíjense, después de 30 años o más, no cambió. ¿Por qué? Porque se hace poco énfasis en la profilaxis. Y la incidencia real de enfermedad tromboembólica venosa después de cirugía general es del 25 al 30%. Y el diagnóstico clínico solamente se hace en un 2 a 3% de los casos. Fíjense cómo todos los estudios vuelven a presentar lo mismo. ¿Y qué pasa en ortopedia? Yo trabajé muchos años con un grupo fuerte de ortopedistas y bueno, yo les debo decir que estos doctores ni les importaban los factores de riesgo, ni les daban profilaxis antitrombótica. Y bueno, muchos de estos pacientes yo tenía que darles profilaxis, a pesar de que luego los doctores me decían, oye Carrillo, ¿por qué les pones esto? ¿Por qué les das esto? ¿Que va a costar más? ¿Me entienden esto? Pero bueno, los doctores ortopedistas con los que trabajaban no veían esto. Fíjense el gran número de casos, esto es la pirámide o el iceberg de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa en ortopedia, muchos cursan asintomáticos y bueno, también hay un buen porcentaje de pacientes que tienen enfermedad ya clínicamente evidente y afortunadamente el pequeño porcentaje hace embolismo pulmonar fatal, pero se sigue presentando. Entonces, todos los que trabajen en ortopedia o su área de interés es la anestesia para pacientes que van a ser sometidos a procedimientos ortopédicos, deben de tener en cuenta esto. Y algo que también tenemos que tomar en cuenta es que una vez que se presenta un caso de enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo trombosis venosa profunda, muchos pacientes siguen haciendo cuadros recurrentes. Y muchos de ellos hacen síndrome postrombótico. Y fíjense, todo esto lo podemos prevenir con una adecuada profilaxis y una buena evaluación de los factores de riesgo en el periodo preoperatorio.
Y eso nos compete, compañeros, como les he dicho, a los anestesiólogos. Y estas son las secuelas del síndrome postrombótico, eso ya no lo vemos nosotros, pero las consultas de cirugía vascular, ustedes lo saben, están llenas de estos pacientes, ¿no?, que hacen síndromes posttrombóticos o postflevíticos, ¿no? Y esto cuesta, además de mucho dinero, muchos días de incapacidad, y bueno, esto es prevenible con el empleo correcto de la tromboprofilaxis. Y vean ustedes, es un estudio ya clásico en relación a la tromboprofilaxis, publicado por Sámana hace ya una buena cantidad de años, en el cual demostró claramente cómo el uso de tromboprofilaxis con enoxaparina a dosis de 40 miligramos mejoraba la sobrevida y disminuía el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Y así como este estudio de Sámana, hay otros estudios que se han hecho y son muy concordantes en los resultados. Fíjense, todos ellos, cuando se usa algún tipo de tromboprofilaxis, se reduce de manera significativa el riesgo de desarrollar esta terrible enfermedad. Y para todos los que estén interesados en el tema, que de verdad es un tema muy interesante y apasionante, les recomiendo que lean estas guías publicadas en CHEST, en un suplemento del 2008, en el cual se habla de todos los parámetros de práctica para el empleo correcto y adecuado de los diferentes escenarios de tromboprofilaxis. Yo pienso que esto lo deben de tener ustedes dentro de su biblioteca o en su armamentario para darle a sus residentes. Y también en México hicimos algo semejante, hicimos una guía para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa por un grupo de trabajo de gente experta en este tema, que fue publicada también como suplemento en la Revista Mexicana de Anestesiología. Entonces también pueden tener acceso a información nacional. Y bueno, ¿qué pasa en un hospital mexicano? Yo trabajo en el Hospital Médica Sur y ahí hice un estudio para ver cómo estaba la práctica de la enfermedad tromboembólica o de la profilaxis para enfermedad tromboembólica venosa, y realmente es espeluznante. Fíjense, muchos pacientes tienen factores de muy alto riesgo y muy pocos reciben tratamiento tromboprofiláctico adecuado. Y eso pasa en un hospital pues de buen nivel. Y en los Estados Unidos pasa lo mismo, no crean que en México nada más no damos tromboprofilaxis. Este es un estudio muy interesante en el cual se analiza cómo, a pesar de todos los conocimientos que se tienen, no se aplica de manera adecuada la tromboprofilaxis, tanto en pacientes médicos como en pacientes quirúrgicos. Y vean ustedes cómo realmente el porcentaje de pacientes que recibe una tromboprofilaxis adecuada es muy bajo. Y esto se repite en diferentes escenarios. Y los pacientes oncológicos, quien trabaje aquí de ustedes en un servicio de cirugía oncológica, así como en los pacientes de ortopedia, son también de muy alto riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Y fíjense, únicamente de este gran grupo de enfermos, un estudio que incluyó 72,000 enfermos, solamente el 27% de los enfermos recibieron una buena tromboprofilaxis y un 47% no recibieron nada, a pesar de de no tener ninguna contraindicación. Entonces vean, esto pasa en otros lugares del mundo para que vean que esto sucede en todas partes y tenemos que corregirlo. Y estas son las conclusiones de este estudio que les presenté. Y ahora bien, en los pacientes muy mayores, o sea, los pacientes de más de 65 o 70 años, también tenemos que dar tromboprofilaxis porque ellos son de alto riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y vean, ese estudio es muy interesante porque ellos hacen un análisis de seguimiento posoperatorio y ven cómo los enfermos de este grupo etario, conforme reciben una buena profilaxis contra enfermedad tromboembólica venosa, el riesgo de esta disminuye de manera significativa. Y bueno, aquí yo los invito también a que incluyan a sus enfermeras. Recuerden que el colegio está muy interesado en la capacitación de las enfermeras. Bueno, las enfermeras pueden estar muy al pendiente de esto, en llenar los factores de riesgo y en darle el seguimiento posoperatorio a los enfermos. Y se ha demostrado que cuando las enfermeras trabajan en conjunto con los médicos, se hacen mejor las cosas. Y se han desarrollado una gran cantidad de estrategias para mejorar esto, pero les digo, falta más penetración. Ahora, ¿qué pasa en la anestesiología? En la anestesiología tenemos que mantener el equilibrio entre el desarrollo de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar y la hemorragia. Entonces esto es algo que también es muy interesante y que compete al anestesiólogo porque el riesgo de hemorragia es algo muy latente, sobre todo en aquellos pacientes que son sometidos a técnicas de anestesia regional y que reciben, como ven en esta lámina, algún tipo de anticoagulación. Y está en las manos del anestesiólogo modular esta cascada de coagulación que va entre evitar estos factores que van a la trombosis
y también disminuir estos factores de riesgo que favorecen la hemorragia. Las técnicas de anestesia regional per se, como pueden ver en esta lámina, tienen un riesgo mucho mayor que la anestesia regional, para la lesión de diferentes plexos, por ejemplo el plexo lumbosacro o lesión en la médula espinal. Y todos sabemos que la anestesia general, si no ponemos bien los brazos del enfermo y elongamos el plexo braquial o no acoginamos el codo para que no se lesione el cubital, también son riesgos inherentes a esto. O sea, ya el procedimiento per se tiene un factor de riesgo. Ahora, cuando nos pusimos a analizar la información que hay en relación a anticoagulación y anestesia regional, encontramos una gran cantidad de bibliografía, encontramos más de 600 referencias en estos diferentes buscadores que caían dentro de estos diferentes tipos de artículos. Y analizando también la bibliografía, la última guía de práctica clínica publicada relacionada a anticoagulación y anestesia regional fue la de la doctora Teresa Horlocker, que salió publicada en la revista de la ASRA, que es Regional Anesthesia and Pain Medicine, en el 2003. Y después del 2003, o sea, ya hace cerca de 5 años, ya vamos para 6 años, no se había hecho más cosa de esto. Y esta es una de las guías que domina en todo el mundo. Y guías latinoamericanas realmente no hay, porque las otras guías son las guías alemanas y son las guías españolas. Pero guías de nuestra región, de México, de América Latina, no había absolutamente nada. Entonces, tomando en cuenta el gran cúmulo de información, que los anestesiólogos teníamos que estar entrenados entre los procesos de profilaxis y también evitar la hemorragia, y que las guías más recientes ya tienen 6 años aproximadamente, decidimos desarrollar esto, para que México, y en este caso el Colegio Mexicano de Anestesiología, diera a todos los anestesiólogos mexicanos y de la región una guía práctica para que pudiesen desarrollar esto con tranquilidad en los quirófanos. Y para este motivo y con el apoyo del Colegio Mexicano de Anestesiología, se desarrolló un documento de consenso que se tituló Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia para el manejo de la anestesia regional y la anticoagulación, en la que participaron, pues como pueden ver, un buen número de anestesiólogos reconocidos dentro de la anestesiología mexicana y muchos de ellos conocidos de ustedes, y nos apoyaron diferentes residentes de la especialidad. Para esto, la doctora Lupita Zaragoza, que no pudo estar en esta reunión porque tuvo que salir del país, trabajó intensamente junto con un servidor, y bueno, y el doctor Mejía, que nos acompaña, y la doctora Dianita Moyao, y el doctor Marrón, y el doctor Jaime Rivera, y bueno, muchos más que trabajaron intensamente para poder hacer esto, y el grupo de residentes de la doctora Zaragoza y del doctor Mejía, que trabajaron intensamente en esto. Toda esta información que ustedes vieron, que encontramos en los buscadores, la analizamos para desarrollar la guía en base a la clasificación GRADE. Esta clasificación de la evidencia científica es la más reciente. Ya la clasificación viejita ya no se está usando tanto, sino la clasificación GRADE, que es mucho más práctica, y bueno, seguimos todas estas recomendaciones para evaluar la evidencia. Y ya el resultado es lo que les van a comentar posteriormente la doctora Wendy García y el doctor Mejía en relación a los resultados desde las guías. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿por qué una guía de práctica clínica? ¿Por qué es necesario, si ya está la de la ASRA y todo esto, por qué una nueva guía de práctica clínica? Y les voy a mostrar por qué. De los tipos de error que se cometen dentro del hospital, la mitad se presenta en pacientes quirúrgicos. Y si no, aquí está el maestro, el doctor Ayala, que nos puede decir la gran cantidad de errores, de ahí el por qué su libro, que tan atinadamente desarrolló. Y bueno, esto es importante que debemos de conocer. Y la mayoría de estos errores es porque no hay protocolos para el manejo y el seguimiento de los enfermos dentro del hospital. Y la anestesiología, bueno, no es la excepción. Y recuerden, eso ya es bien reconocido en todo el mundo, que el error es la 8ª causa de muerte en los hospitales. Y además, la Joint Commission y otras organizaciones de los Estados Unidos y de todo el mundo que apoyan y trabajan por la seguridad de los pacientes, fíjense, hablan y hacen mucho énfasis de que hay que establecer normas y protocolos para el mejor cuidado de los pacientes y para mejorar la seguridad en el uso de medicamentos. En este caso, los anticoagulantes y las técnicas de anestesia regional. Si no hay una guía de práctica, vienen los errores. Si no hay entrenamiento en los médicos residentes
en nosotros mismos vienen los errores. Y fíjense cómo viene evolucionando esto. Lo que vemos es error de que el paciente hace el hematoma espinal o el hematoma medular o queda parapléjico, se complica con una lesión de plexo. Esto es lo que vemos ya como accidente o incidente crítico, pero para que se suceda se tienen que romper todas las barreras de defensa. Fíjense todo lo que tiene que pasar para que se presente esto. Entonces, por esto mismo, y les repito, soy enfático, el Colegio Mexicano de Anestesiología tomó esto en las manos. Y bueno, este es el resumen de la guía de práctica clínica que desarrollamos, en la cual tratamos de ofrecerles de una manera sencilla y rápida qué es la recomendación actual, qué se recomienda, se debe de seguir para el mejor manejo de la anticoagulación y la anestesia regional. Entonces, para hablarles ya más de esto, vamos a pasar ya a lo que es el análisis de la guía que ponemos a su disposición. Ustedes pueden acceder gratuitamente a la guía entrando a la página del colegio, se meten a la pestaña o al link de la revista y ahí viene como suplemento 1 de la Revista Mexicana de Anestesiología. Entonces tiene acceso libre y todos lo pueden consultar. Entonces, para continuar con esta charla, yo le pido a la doctora Wendy García que nos hable ya de lo que es nuestra guía de práctica clínica. Y bueno, y recuerden que uno ve lo que piensa y piensa lo que sabe. Y por eso las guías nos ponen el conocimiento resumido con recomendaciones por expertos basados en la evidencia para hacer bien las cosas.